Parte final de Secretos del Poder. Con Alfredo Blanco nos preguntamos, vos sos el que sabe acá, ¿no? No tanto. ¿Hay que acordar con el Fondo Monetario Internacional o no? Sí, yo creo que es inevitable. Es inevitable. Nosotros en el próximo programa vamos a hablar específicamente del fondo, cómo nació allá en el 44 en Bretton Woods, cuántas veces le pedimos crédito que no le pagamos y por qué ahora el gobierno no tiene muchas opciones si es que quiere normalizar el mercado cambiario. Bueno, esto es lo que en teoría y en la práctica para la economía es necesario dar. Es un paso. Mucha gente, muchos memoriosos dicen, bueno, vamos a acordar nuevamente, le pedimos más plata al Fondo Monetario Internacional con el mismo ministro de Economía que en la época de Macri nos endeudó, ¿para qué? Bueno, esa es otra discusión. ¿Qué es lo que va a pedir el gobierno nacional, que supongo debe ser un programa de facilidades extendidas, y cuál es la aplicación de esos recursos? Y en eso le vamos a preguntar al diputado nacional su opinión sobre el hecho de que este acuerdo con el fondo, en lugar de tratarse en el Parlamento, de acuerdo a una ley que es de la época del gobierno anterior, digo, hay un decreto de necesidad y urgencia. Y ahí no hay muchas precisiones sobre lo que se está pagando. Es más, se sabe bien poco, ¿no? Más vale poco. Se sabe poco. Bueno, vamos a presentar a Juan Brugue, que nos acompaña gentilmente aquí en el programa. Brugue, por supuesto, es uno de los diputados que tiene en sus manos esta brasa caliente. ¿Cómo te va, Juan? Buenas noches. Bien, bien, un gusto felicitarlos por el programa. Bueno, gracias. Pensado por el nombre, Secreto de Poder. Alguna vez tienen que entrar en eso de los secretos del poder. No, está bien. Profundizar un poco y ver qué hay, ¿no? Y hay tantos, ¿no? Se han escrito muchos libros, muchas películas, así que interesante. Bueno, esperemos que al menos para tratar de incursionar en ese terreno que decís, nos vaya bien. ¿Hay que acordar con el Fondo Monetario Internacional o no? En principio, la República Argentina tiene una serie de compromisos con el Fondo Monetario que viene de diferentes gestiones. A mí me está tocando las dos gestiones, la del 2015 al 2019, cuando vino ese préstamo puente que, sinceramente, la Argentina en la práctica no vio nada, porque fue justamente para salir de esa jugada financiera que se había pergeñado, esa ficción económica que nos llevó a que esos préstamos de 47 mil millones de dólares no se invirtieran ni en una escuela, ni en una plaza, ni en un puente, ni en una ruta, ¿no? Entonces, eso nos genera ya un primer alerta. Que se debe plata, se debe, por supuesto, y se viene pagando, tanto el gobierno anterior como el actual, viene cumpliendo. O sea, hoy la Argentina no está en mora con el Fondo Monetario, con mucho esfuerzo va pagando. Pero lo cierto es que este nuevo supuesto acuerdo, porque la verdad es esa, no hay muchos elementos, no tenemos elementos técnicos, no nos han acercado ni siquiera material, no viene el ministro de Economía a explicar cómo es la situación. Es raro, ¿no? Es raro, sobre todo porque además hay una norma legal, diputado, que dice que el Parlamento debe analizarlo. Alguien puede creer que eso era exagerado, fue una idea de Martín Guzmán en el momento en que él fue ministro, pero lo concreto es que esa ley está vigente y hay dudas, quizás el diputado nos puede aclarar, si realmente eso puede ser reemplazado por un decreto de necesidad de urgencia. No es Guzmán, es Alberdi, porque está en la Constitución. También nacional. Está en la Constitución. O sea que tanto que el presidente que hace tanto banderas de Alberdi, en 1853 se dijo, el Congreso es el que arregla, o sea, el que resuelve el tema de la deuda interna y externa del país, ¿no? Y no una persona o dos. Exacto. Con el tiempo se fue distorsionando, bueno, Alfredo nos podrá explicar mucho más ahora cuando cuente el desarrollo, y quedó suerte en mano del manejo del presidente por esto de ser más rápido y efectivo. Lo cierto es que efectivamente la ley esta que le dicen ley Guzmán establece de que cuando el acuerdo es con compromisos internacionales y sobre todo con organismos internacionales, tiene que ir al Congreso. Y eso es ley, rige como tal. El DNU del que se habla, también la propia Constitución establece los límites. El artículo 99, inciso 3, dice que para que el presidente pueda hacer uso de esta herramienta excepcional, tiene que haber una urgencia, tiene que haber una necesidad, el Congreso debe estar en receso, o sea, no está en funcionamiento, o que el tratamiento del Congreso pudiera en riesgo diferentes situaciones, ¿no es cierto? Todas esas circunstancias no se dan ni están justificadas en el DNU que firmó el presidente, que se autoautoriza a firmar un acuerdo. De hecho, bueno, ahora están viendo cómo lo corrigen a eso y el DNU lo están mandando en forma de DNU al Congreso
para una sesión exclusivamente, cuando eso tendría que derivarse a la comisión respectiva, invitar al ministro de Economía que venga a dar las explicaciones del caso y diga concretamente en qué se va a beneficiar. Porque hasta ahora lo que sabemos es que esos 20.000 millones de dólares irían para el Banco Central para pagar las letras. Hay que explicar a la gente que las letras son bonos, que tienen nombre y apellido, y nosotros queremos saber quiénes son los que se van a beneficiar con esos 20.000 millones de dólares. O sea que esa plata no va a ir ni a escuela, ni a puente, ni a ruta, Banco ni a Central. nada, al Banco Central directamente para hacer un acomodamiento de un bache financiero que seguro acá Blanco lo puede explicar con mayor precisión que yo Ahora, en ese aspecto, ¿no? Ahora, desde ese punto de vista, Alfredo, por lo que estamos viendo, un DNU que no explica demasiado, nos deja con estas incógnitas que decía Juan Brugue, ¿no? Es decir, Sí. no sabemos si en definitiva, más allá de cubrir este bache en el Banco Central, hay gente que se beneficia por otro lado. Seguramente, pero además de, supongamos que sean 20.000 millones, que tampoco se sabe, hay una parte que es para pagarle al fondo, obviamente. Seguramente esos desembolsos del crédito se van a hacer coincidir con los vencimientos. Ahora, la otra parte que dice, bueno, vamos a mejorar la hoja del Banco Central, porque además el Banco Central tiene, por ejemplo, letras intransferibles que le colocó el Poder Ejecutivo en su momento para agarrar los dólares, pero no se sabe qué más se va a hacer con eso. El gran temor que hay es que el gobierno, que está utilizando métodos indirectos para controlar los dólares financieros, el gran riesgo es que se utilicen para garantizarle a aquellos que han hecho operaciones de carry trade, que es traer dólares, ponerlo en pesos y después llevárselo, que ya ocurrió eso una vez en la Argentina. Ocurrió con gente que está en el gobierno. Entonces, ahí hay un gran riesgo. Por eso sería saludable lo que dice el diputado. Yo me parecería imprescindible que el ministro vaya y les explique a los legisladores por qué hay urgencia primero y qué va a hacer con los recursos. Bueno, Y sobre todo, discúlpame, sí. 20.000 millones de dólares no es mucha plata, No, en definitiva, en un sistema financiero internacional, por un lado, y segundo, eso no provocaría ninguna corrida, cambiar a nada, ningún problema. O sea que se puede tratar en el Congreso perfectamente, no activaría ninguna especulación que por ahí dicen que, bueno, che, si se sabe qué es lo que se va a hacer, bueno, los especuladores de siempre. No. Estamos dentro, o sea, se tomó ese crédito de 47.000 millones de dólares entre gallo y medianoche, que eso sí fue especulación pura. Esto no tendría ese riesgo como para justificar de que se firme un DNU, ¿no es cierto? Como diputado nacional estás en la cocina de un episodio que no es sencillo de resolver, lo está planteando el licenciado Alfredo Blanco. La gran pregunta es, en función de lo que se viene viendo con peleas y pujas internas y en donde la construcción de una votación para aprobar, por ejemplo, ratificar alguna de las leyes por las cuales ha ido Milei, busca sobre todo cooptar gobernadores que terminan garantizando votos, algunas peleas intestinas, internas muy fuertes dentro de la Libertad Avanza y otras también dentro de la Unión Cívica Radical. ¿Cómo ves vos esta perspectiva en donde pareciera como que muchos partidos o representantes de partidos la tienen muy clara en torno a qué se debería hacer, pero en definitiva después en cada sesión pasa cualquier cosa? Bueno, es el no tener una mayoría el presidente, tiene que hacer alianzas. Alianzas que por ahí son acuerdos que muchas veces no se cumplen, esa es la verdad. La mayoría de los gobernadores a mí me dicen, Por no ejemplo, están cumpliendo. Y ofrecen obras para, o plata para una obra. Sí, o no solamente obras, sino avales para tomar créditos, o sea, porque no te creas que derivan mucha plata. Bueno, lo de Chaco, ustedes vieron lo de Chaco. Sí. Lo de Chaco fue lo más evidente que sucedió con el gobernador de Chaco, que era el primero que estaba sentado en el discurso de Milei en el 1 de marzo, ¿no? Entonces, yo creo que por ese lado, pero esto no es un toma y daca, eso es lo importante. Acá lo que no tenemos es un programa de gobierno, no hay un programa económico, porque no sabemos cuál es el programa económico. Lo vengo reclamando desde el primer día que me senté en una banca en la Cámara de Diputados. Explíqueme cuál es el programa económico, ¿para qué hacemos este esfuerzo? Porque el famoso déficit cero no es un programa económico, es una finalidad, es un objetivo, un instrumento, una herramienta, buscarle el nombre que quiera, pero no es un programa económico. Che, estamos haciendo el esfuerzo ¿para qué? Todas las señales dicen que son absolutamente confusas el discurso del presidente. La otra vez, eso que yo le pongo gana como para entenderlo, él dice,
no quede la duda de que nosotros vamos a eliminar el Estado. Terminó con una frase como esa. Entonces, ¿cuál es el programa realmente, ¿no? Ayer me vino a ver gente de la AFIP. El AFIP que es un ente de recaudación que esto tendría que tener, pero de lujo, porque es donde más genuinamente ingresan los fondos para el Estado. Claro. Lo están desarmando. Entonces, ¿cuál es el objetivo y cuál es el programa? Entonces, si no tenés un programa, no tenés un objetivo, no tenés una misión clara, sino que tenés eslogan y que, en definitiva, querés hacer un acuerdo con el fondo sin mostrarnos las cartas hacia dónde va a ir todo eso, se hace muy difícil acordar hoy con La Libertad Avanza y sus aliados, ¿no? Entonces, esta situación lleva a que esta incertidumbre política y económica ponga que tengas mayorías circunstanciales. Si no, ¿cómo me explica vos de que 5 o 6 diputados de La Libertad Avanza coincidieran con el kirchnerismo en la última votación? O sea, una cosa, para darle el quórum, o sea, una cosa que hace 6 meses atrás era imposible de pensar, ¿no? Entonces, frente a esa situación es que tenemos que saber hacia dónde vamos. Y te doy un secretito del poder, ya que estamos con el nombre. A ver, justo el 1 de marzo me lo cruzo en una de los pasillos de la Cámara a Toto Caputo, el ministro de Economía, que nos conocemos de la época que yo era, digamos, diputado en la época de Macri, porque tuve diálogo con él. Y lo gracioso es que nos saludamos y me dice, ¿y cómo anda la cosa? Y le digo, si vos sos el ministro y no sabés cómo anda la cosa, estamos jodidos. Le decía, en un chiste, y se rieron todos como diciendo, el cordobés del chiste, digamos siempre, ¿no? Por demás así, complicado. Sí. Así que un secretito del poder te di. Bueno, no sé si te queda una más, estamos con el tiempo ya. No, en una frase, ¿cómo es la relación del gobierno central con la provincia? Yo diría de que hay de comprensión, y hasta ahí no más. De comprensión. De comprensión de un lado y comprensión del otro. Hay comprensión. No te digo que hay armonía ni que hay coordinación, sí comprensión. O sea, los planteos que hace Yarlora son entendidos por el jefe de gabinete, sobre todo de ministro, son entendidos por el presidente cuando tiene el contacto directo, y las cuestiones que por ahí de política nacional que plantea el presidente, Yarlora entiende que en algunas cuestiones está bien o que por lo menos son herramientas para el gobierno y por eso que colaboramos. Pero es de comprensión. Hasta ahí llegaría. Nada más. Juan Brugue, ha sido bien clarito. Muchísimas gracias. Será hasta cualquier momento. Muy amable. Con gusto.